Hola a todos. En esta oportunidad les vengo a hablar de la Guerra Colombo-Peruana, que fue un conflicto armado entre las repúblicas de Colombia y Perú respectivamente, la cual tuvo lugar entre los años 1932 a 1934. Algunos de los antecedentes por los cuales se produjo esta guerra fueron el descuido de las fronteras, porque mientras se luchaba por el poder en el orden interno, esto permitió que algunos países vecinos, como en el caso del Perú, intentaran penetrar en los territorios que correspondían a la Nueva Granada. Se dice que es verdaderamente deplorable que después de más de un siglo de nuestra independencia no se hubieran adelantado las gestiones pertinentes para delimitación de fronteras. Otro de los grandes influentes para producir esta guerra internamente fueron los liderazgos políticos, porque estaban muy ocupados en alcanzar propósitos personales y de partido, descuidando con ello las necesidades más apremiantes de la nación. Uno de los fuertes agravios para que se produjera esta guerra fue el factor económico. Hubo intereses económicos a partir del descubrimiento del caucho hecho por el señor Manuel Montero en 1822. Este descubrimiento despertó en los nacionales peruanos el deseo de ocupar los territorios colombianos entre el río Napo y el río Caquetá, donde hasta ese entonces supuestamente se entendían los dominios del imperio incaico, es decir, el peruano. En estas dos imágenes podemos apreciar la ubicación de los dos ríos. A nuestra izquierda está ubicado el río Napo y a nuestra derecha el río Caquetá, que atraviesa el departamento, el cual lleva el mismo nombre del río. En vista de que Perú se estaba haciendo acreedor de los territorios colombianos en esa parte del sur, se fijaron varios convenios para estipular los límites fronterizos con ese país. El primero, en 1905, con Clímaco Calderón Hernán Velarde, ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y Perú respectivamente. Luego de ese acuerdo hubo un segundo acuerdo en 1906. Ambos acuerdos fueron violados por Perú. Por tal motivo, se creó un tercer convenio en 1909 con una comisión mixta que estaba integrada por varios países que eran los veedores de este convenio, pero nuevamente fue incumplido por Perú. Se firmó un cuarto convenio en 1910, donde se fijan algunos montos para indemnizar a los colombianos que fueron afectados por las irregularidades de Perú. Finalmente, se firma un acuerdo estipulado en 1911, donde se estipula el retiro de las tropas peruanas y el avance colombiano para tomar posesión de esa tierra que legalmente les correspondía. De esta medida, el ejército colombiano iba a avanzar a su expedición de defender sus territorios, pero mientras fue firmado el último convenio en 1911, el 19 de julio, 6 días antes, los días 11, 12 y 13 de julio, el señor Óscar Benavides, un coronel peruano, al mando de 500 hombres del batallón 9 de Loreto, con el apoyo de 4 lanchas artilladas de cañones y ametralladoras, atacó a 70 colombianos del resguardo nacional, la mayoría de ellos enfermos, que guarnecían el puesto de mando de la Pedrera sobre el río Caquetá. Este coronel incautó armas y material de guerra, tomó la propia bandera colombiana para exhibirla más tarde como trofeo y ocupó la guarnición con tropas peruanas. Este último convenio tampoco fue cumplido por Perú. Es por ello que en el Senado, en 1912, el señor Rafael Uribe Uribe decía: las relaciones entre los dos países no pueden situarse en un pie de igualdad y de cordialidad cuando hay antecedentes de agravio no disculpados y cuando a ellos no llevan las negociaciones igual dosis de lealtad y de honradez, haciendo referencia
a los incumplimientos de los convenios con Colombia, la República de Perú. Encontrándose la reforma en marcha, no solamente dentro del ejército, sino también en la Armada y en la Fuerza Aérea, faltaba la decisión política y la gestión correspondiente para adelantar un tratado de límites entre Colombia y el Perú y los otros países vecinos. El presidente de Colombia, Marco Fidel Suárez, fue el gestor principal, logrando que el presidente del Perú, señor Augusto Leguía, aceptara la constitución de las dos comisiones presididas por los respectivos ministros de Relaciones Exteriores a fin de pactar en definitiva el tratado de límites entre los dos países, manteniendo la libre navegación para los dos países. Se pactó en el Tratado Lozano la entrega del canje efectivo de los territorios a partir del año 1930. Con ese acuerdo se lograron colonizar 5 importantes territorios: El Encanto sobre el río Caraparaná, Puerto Ospina, Caucayá, que actualmente es Puerto Leguízamo, donde la gente tiene un gran sentido de pertenencia por su municipio debido a que aún se encuentran algunas naves y municiones sobre ese conflicto presentado con Perú, La Tagua, Leticia, y todo esto bajo el mando del coronel Luis Acevedo. Enrique Olaya Herrera, después de su posesión, viaja al sur de Colombia para verificar el canje hecho en el Tratado Lozano y para crear guarniciones para proteger al país. 2 semanas después es derrocado presidente Leguía en Perú por el coronel Luis María Sánchez por entregar la patria supuestamente a los colombianos. El Ejército Nacional de Colombia contaba en ese tiempo 1.200 efectivos antes de enfrentarse en guerra con Perú. Todos los controles internos y policíacos estaban a nivel interno, solamente por la protección interna del país. Colombia contaba en el Mar Caribe con una flotilla naval fluvial compuesta por los guardacostas Junín, uno en Cartagena y Pichincha en Barranquilla, con un buque de transporte en Barranquilla llamado Nariño, con el famoso guardacostas Carabobo, con una armada fluvial de Caucayá, con 2 cañoneras, Santa Marta y Cartagena, y unos transportes de tropa Huayna Capac y Sinchirroca incautados en el Perú. Esas son algunas imágenes correspondientes a las flotillas naval fluviales de la época. Tenemos el Cartagena abajo a mano izquierda y los otros referentes correspondientes al conflicto colombo-peruano. Y los pilotos y el personal técnico con que ya contaba la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, se organizó la primera Fuerza Aérea bajo el mando del piloto alemán mayor Herbert Boy, quien era un veterano de la Primera Guerra Mundial y contaba con toda la experiencia para dirigir dicha Fuerza Aérea. Esta flotilla dependía directamente del ejército y contaba con 11 aeronaves divididas en 2 hidroaviones, 3 aviones Falcón y 6 aviones Trainer. Mientras que por su parte, las Fuerzas Armadas del Perú contaban con un ejército de casi 10.000 hombres, con efectivos en la Marina, en la Fuerza Aérea, con oficiales, personal de la policía y técnico, para reunir un total de 17.027 hombres a su mando. Como bien sabemos, a ese punto Perú era una de las fuerzas armadas más avanzadas y mejor dotadas de Latinoamérica por el conflicto, la guerra que tuvo junto con Bolivia contra Chile por la Guerra del Pacífico. Ya bajo el mando del señor Enrique Olaya Herrera, se crearon algunos estamentos y reglas para reclutar personal e incrementar el ejército para que hubiera una mayor organización y dotación del Bajo Putumayo. Se crearon comisión de cañones, ametralladoras, armas de dotación, granadas y municiones para la defensa de nuestro país. Se creó la vía Pasto-Mocoa para tener un mayor acceso hacia esa zona sur del país
y en 4 meses increíblemente se incrementa, se duplica el pie de fuerza del ejército, llegando a 12.000 efectivos. En el combate de Taraparacá, 1933, el señor Vázquez Cobo manda al teniente Jorge Hernández que le dé un ultimátum a Perú de que retiraran sus tropas o si no se vería Colombia en la obligación de atacarlos para poder recuperar los territorios. La respuesta de Perú pues nunca llegó, esperaron hasta mediodía y la respuesta de ello fue un ataque a las tropas colombianas que se encontraban en el puesto de mando y pues Colombia ataca bajo el mando del general Luis Acevedo con 3 aviones caza y 4 bombarderos, 12 bombas pesadas y 47 livianas. No se supo el número de muertos al final del día, pero se supo que hubo bajas peruanas porque en el camino dentro, en persecución a trochas peruanas, encontraron rastros de sangre. Obviamente la victoria fue para Colombia. En ese afán por querer seguir peleando por el territorio, el señor Vázquez Cobo manda la propuesta al presidente Olaya Herrera de que solo necesitaba 500 hombres para poder derrocar a esos peruanos. Pero el señor Valderrama tenía un plan, una organización ya planteada que consistía de 4 fases para poder llevar a cabo una buena emboscada contra Perú, que era en primera fase ataques a las tropas peruanas, en segundo ataques a sus puestos militares, tercera fase un ataque aéreo y la cuarta fase un bombardeo aéreo también con las instalaciones militares que reforzaban la guarnición en Leticia. El resultado después de la operación a las tropas peruanas en Huepí es para las tropas colombianas muertos 16 y 13 heridos, mientras que los peruanos 27 muertos, 14 heridos en nuestro poder, prisioneros, un oficial y 22 soldados. Finalmente, la captura de esas guarniciones, de esos territorios al sur de Colombia, se constituye como una de las operaciones más gloriosas del ejército colombiano en los tiempos modernos, porque fue una obra maestra en el planteamiento, en el desarrollo táctico de la operación y en el comportamiento heroico de los soldados sobre las tropas. Finalmente se firma el Acuerdo de Ginebra en 1933, donde Perú se compromete a devolver los territorios a Colombia mediante el canje de los territorios peruanos que habían sido ocupados por las tropas colombianas. Puerto de Leticia sería administrado durante 1 año por una comisión designada por la Liga de las Naciones, lo que conocemos hoy como las Naciones Unidas.